Anatomía del calzado deportivo. Conociendo bien la anatomía del calzado, seremos capaces de realizar una mejor compra con mejor criterio del calzado nuevo, al saber de cada una de las funciones de las partes del calzado, lo cual también nos va a ayudar a la hora de retirar el calzado para poder hacer una correcta disección de este y ver los desgastes, los impulsos por donde se producen y con ello poder adquirir nuevos criterios de compra del nuevo calzado. Es el tercer vídeo de los 12 previstos en el módulo de biomecánica del calzado deportivo. La anatomía la vamos a descomponer en 5 partes, de las que vamos a ver su función, los elementos que las componen y cómo se adaptan al pie y a la actividad deportiva. Las 5 partes en las que vamos a descomponer la anatomía del calzado son 1. Hormado, 2. Material de corte, 3. Contrafuerte, 4. Mediasuela o entresuela y 5. La suela. Respecto al hormado vamos a ver los tipos respecto a la forma, los tipos que hay respecto a los materiales usados en el hormado y el ajuste del hormado al pie. El hormado es la primera capa de calzado que se monta, es la capa más interna. Se coloca sobre una horma o negativo. En esta imagen se pueden ver 2 hormas de calzado. Y respecto a la forma, los hormados pueden ser rectos o curvos, pero ¿cómo saber si es de un tipo o de otro? Lo más fácil es coger el calzado y ponerlo sobre una hoja de papel para dibujar el contorno o silueta. A continuación marcaremos el punto más anterior y el más posterior de esta silueta, como vemos en la imagen de la izquierda. Seguidamente mediremos la distancia entre el punto más anterior y más posterior. Y a 1/3 de esta distancia, desde el punto anterior, marcaremos un nuevo punto. Y lo mismo haremos desde el más posterior. A 1/3 de la distancia, marcaremos otro punto. Estos puntos estarán situados equidistantes del contorno lateral que pase a esa altura. Finalmente, como se puede ver en la imagen de la derecha, dibujaremos una línea que una los 2 puntos posteriores y se prolongue hacia la parte delantera de la huella del contorno. Y dibujaremos para acabar una línea que una los 2 puntos anteriores. Solo nos quedará ver y medir el ángulo que hay entre ambas líneas. Si dicho ángulo no llega a 8 grados, consideraremos que el hormado es de forma recta, y a partir de 8 grados consideraremos que el hormado es curvo. Esta operación también se podría hacer sobre la propia horma, pero es raro que tengamos la horma con la que se ha fabricado el calzado, como se puede ver en la imagen de la izquierda, o se podría hacer también con la plantilla, como se ve en la imagen de la derecha, aunque lo más habitual es que lo hagamos con el contorno tal como hemos explicado. En la imagen de la derecha vemos un hormado curvo y en la imagen del centro e izquierda vemos hormados rectos. El hormado de forma recta será ideal para calzado de entrenamiento, para calzado que sea más cómodo, para calzado que nos sobre más, para poder albergar plantillas y también para poder llevar las presiones más hacia la parte medial, favoreciendo la pronación. A su vez, el hormado de tipo curvo en cuanto a la forma será un hormado ideal para calzado de competición, calzado con menor peso, calzado que evite los impulsos o deformaciones permanentes antero-externas, también para calzado que se ajuste mejor al pie y para llevar el centro de presiones por la zona lateral del pie, favoreciendo la supinación. ¿Por qué el hormado de tipo curvo evita los impulsos anteroexternos del calzado? Pues la mayor parte de pies tienen una forma curva. Si el hormado también tiene forma curva, habrá más puntos de contacto y con ello se evitarán estos impulsos, a diferencia de los hormados de tipo recto. En esta imagen se puede ver cómo en un hormado de tipo recto y al ser el pie de forma curva, se limitan o se concentra el punto de contacto pie-calzado y con ello se favorece que este punto se deforme, favoreciendo por lo tanto los impulsos anteroexternos del calzado. En cuanto a los materiales, los hormados podrán ser convencionales, completos y mixtos, que vamos a ver ahora a continuación. En esta imagen se ven 3 hormados vistos desde abajo. El hormado convencional lleva la parte inferior de un elemento, una plantilla delgada, rígida, que suele ser de cuero o plástico y permite aislar de tacos, de clavos o del propio terreno.
En la imagen de la izquierda se ve un hormado convencional, en la del centro un hormado de tipo completo y en la de la derecha un hormado mixto. En un calzado al completo, ya sea nuevo o usado, como en este caso, quitando parcialmente o totalmente, como también en este caso la plantilla, podremos acceder a ver la parte inferior del hormado. Aquí vemos que tiene palmilla, por lo tanto es un hormado de tipo convencional. Y en este otro caso vemos que no hay palmilla, es todo tejido, que puede estar cosido por el centro o por los laterales. Este tipo de hormado se llama tipo calcetín o hormado completo. Los hormados de tipo completo favorecen el tener sensaciones, el notar el terreno por el que se camina y por lo tanto se aconsejan para actividades que así lo requieran o para personas que necesiten tener la propiocepción y sentir el terreno, para personas que han padecido algún tipo de lesión de esguince. Aquí vemos cómo el hormado completo también puede ser el cosido directamente sobre la entresuela o sobre una plantilla interna delgada que puede ser de tipo espumoso, tipo etilvinilacetato, EVA. La mayoría de pies, si se puede ver en la propia huella plantar, tienen forma curva. Si el hormado y por lo tanto el calzado no tiene suficiente curvatura, sucederá lo que se ve en una de estas dos imágenes. Si ajustamos bien el retropié, como en la imagen de la izquierda, equidistante de los laterales, el antepié interno nos choca con el calzado. Y si ajustamos, como en la imagen de la derecha, bien el antepié, es el retropié quien nos choca en la parte interna. Muchas veces cuando diseccionamos el calzado ya usado, viejo, que retiramos y ponemos encima el contorno de la huella plantar, vemos como éste desborda las propias dimensiones de la horma. El hormado debiera respetar, tanto en tamaño como en forma, las propias dimensiones y formas del pie. Aproximadamente un 25% de la población tiene como dedo más largo el segundo. De estos, el que más predomina es el pie griego, que es segundo, después primero, tercero, cuarto y quinto en longitudes de más a menos largos. Y seguido del pie estándar, que es segundo, tercero, primero, cuarto y quinto. Aproximadamente un 50% de la población, es decir, la proporción más dominante, tiene como primer dedo el más largo. De estos, los que predominan son los pies egipcios, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y le sigue agalomegalia de primer dedo, que es que el primer dedo sobresale mucho del segundo, tercero, cuarto y quinto. Y finalmente otro 25% se caracteriza porque al menos dos de los dedos tienen igual longitud. El pie cuadrado sería primero, segundo, tercero y cuarto, prácticamente no se diferenciarían en longitud, y igualdad de primer y segundo dedo, que estos son más frecuentes que el pie cuadrado. Juntando ambos darían un 25% aproximadamente de la población. Respecto al hormado, hay que decir que al ir a comprar calzado hay que desenganchar siempre ligeramente como mínimo la plantilla, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, para comprobar si el hormado es de tipo completo, es convencional o es mixto. Es imprescindible saberlo antes de comprar el calzado, por lo tanto hay que hacer esta operación. Visto ya el hormado, la segunda parte de la anatomía que habíamos descompuesto del calzado era el material de corte, y al respecto vamos a hablar del material base, de refuerzos, de sistemas de cordaje y de la plantilla. El material de corte es toda la envoltura de calzado que rodea al pie por encima de la entresuela. El material base suele ser nylon, serraje o sintético. Es importante analizarlo en el calzado ya usado que retiramos para saber los puntos frecuentes de roces, de pérdida de material y de rotura. Los refuerzos suelen ser piel o sintético, a veces incluso plástico, y deberían obedecer a lugares en los que se necesite un refuerzo para evitar roturas frecuentes. No debieran obedecer simplemente a criterios de moda. Si hubiera exceso de refuerzos, lo que conferirían es una falta de flexibilidad al calzado y sería un calzado que rozaría más, que sería más incómodo. Quitando los refuerzos del material base en el calzado ya usado que retiramos, podemos observar los lugares que ocupaban y analizar si eran excesivos o eran suficientes.
Hemos dicho que íbamos a incluir dentro del material de corte lo que es los sistemas de cordaje. Los sistemas de cordaje deben ser usados correctamente y cuando ofrezcan la posibilidad de una adaptación a pies más altos, bajos, anchos o estrechos, deberán usarse con tal fin. Así, los sistemas en doble hilera deberemos pasar los cordones por los agujeros más externos de manera que una vez pasados conformen un dibujo de una U y de esta manera nos adaptaremos a pies que son de tipo estrecho o pies que son de tipo bajo. Cuando el pie sea alto o demasiado ancho para el calzado, para la forma y tamaño del calzado, deberíamos pasar en los sistemas de doble hilera simplemente por los agujeros internos, también buscando que dibujen una vez pasados una forma de una U. Y si el pie es normal para el tamaño y forma del calzado, pues pasaríamos por todos los agujeros en este sistema de cordaje. Por otro lado, también deberíamos usar, si tuviera el calzado, disponibilidad de un sistema de ajuste de antepié o de ajuste de cierre de retropié, como en este caso. Este sistema juega con los dos últimos agujeros en horizontal, pasando por el primero o el segundo de los horizontales, formando un puente y llevando el cordón al lado contrario, y posteriormente tirando de un cordón y otro hasta cerrar el sistema de ajuste del retropié. Y finalmente, dentro del material de corte, hemos dicho que incluíamos también la plantilla. La función de la plantilla es minimizar el roce debajo de la planta del pie, favoreciendo la adaptación, el ajuste al calzado. La plantilla debería tener unas dimensiones parecidas a las de nuestra huella plantar. El contrafuerte es un elemento rígido que puede ser de cuero endurecido, cartón endurecido, plástico, incluso gomas u otros materiales, cuya función es evitar los impulsos o deformaciones permanentes del calzado y también mantener el pie, sobre todo el retropié, dentro de la cazoleta, evitando los movimientos laterales y la pronación y supinación excesivas. El contrafuerte clásico suele estar colocado en el retropié, por dentro de un refuerzo, aunque hay otras formas de colocarlo, en forma de herradura en la parte posterior, entre material de corte y entresuela, o también en forma de barritas laterales, o incluso por fuera en la parte del retropié. La función del contrafuerte, si hubiera delantero, sería evitar los impulsos anteroexternos, pero también, si es un calzado laboral, la función sería proteger los dedos de caídas de material. Estos son contrafuertes clásicos del retropié que han sido extraídos del calzado ya retirado. Mediante esta operación se puede ver su estado de conservación y sus medidas y relacionarlo con si nos molestaba, si era demasiado duro o habían puntos de roce. Ahora pasamos al cuarto de los 5 elementos en que habíamos dividido la anatomía del calzado, que es la entresuela o mediasuela. Las funciones básicas de la entresuela son, en primer lugar, amortiguar las fuerzas de reacción, fuerzas de impacto del suelo, y en segundo lugar, permitir la suficiente flexibilidad del calzado. De las entresuelas hablaremos del material base, de los elementos de amortiguación y del drop. Los materiales base de la entresuela van a ser materiales espumados como el etilvinilacetato o EVA, los poliuretanos o PU, también puede ser el caucho o goma o el termoplástico. En un vídeo posterior enseñaremos a diferenciar los materiales básicos de la entresuela y suela. En cuanto a los sistemas de amortiguación, suelen ser materiales viscoelásticos o incluso también aire a presión, que están metidos dentro de una determinada estructura en zonas diferentes de la entresuela, habitualmente en el retropié de la entresuela. El drop es la diferencia de alturas en la entresuela entre retropié y antepié. Cuando el retropié supera al antepié es un drop positivo y si el antepié superara la altura del retropié sería un drop negativo. Hoy en día las casas comerciales suelen dar la información del drop del calzado, que como hemos dicho puede ser positivo, negativo o también pudiera ser neutro. Para determinadas actividades deportivas se ha sugerido que un drop negativo pudiera ser beneficioso. Y finalmente llegamos a la quinta y última parte en que hemos descompuesto la anatomía del calzado, que es la suela.
La función de la suela es adherirse al terreno, optimizando las fuerzas de fricción con él y adaptarse también a ese terreno. La suela es la parte más inferior del calzado que entra directamente en contacto con el suelo. Vamos a hablar de los materiales y las formas y dibujos de relieves y tacos. Según el tipo de actividad y el suelo en el que se vaya a desarrollar esta actividad, necesitaremos un tipo u otro de suela. El material básico por excelencia de las suelas es el caucho, aunque también pueden ser de otros materiales como poliuretanos, etilvinilacetatos, termoplásticos o PVC. Aunque dependiendo de la actividad va a variar los requisitos de la suela, en líneas generales podemos decir que no son formas recomendadas que tenga agujeros y huecos, que tenga relieves largos y continuos, que sean en forma de cuña, con perfiles redondeados y que tengan zonas duras y lisas en lugares de contacto inicial y final, como es el retropié o la parte más delantera en la puntera. Aquí vemos los ejemplos sobre el dibujo de estas formas no recomendadas. Por ejemplo, en el retropié vemos esta parte lisa y dura y también vemos agujeros dentro de unos pequeños tacos. Ahí se pueden acumular contaminantes como piedrecitas o barro. Y ahora sobre esta figura vemos formas recomendadas de los tacos en líneas generales, como son canales para la dispersión de contaminantes de profundidad suficiente, perfil cuadrado bien definido o tacos que sobresalgan en muchas direcciones. Y hasta aquí este vídeo dedicado a hablar de la anatomía del calzado. Espero que se haya entendido.